Buenos días, hoy estamos con el temario de la clase, lo que vamos por el plan de trading, en el punto plan de mantenimiento. Esto significa que es cuando estás durante el trade abierto. Entonces, para el plan durante el trade, vamos a utilizarlo para todos los patrones, el M, W, falla, trampa y también el patrón de quiebre. Aquí tenemos las reglas sobre el plan durante el trade, ¿verdad? Entonces tenemos que cuando tomemos el trade desde el segundo punto, debe estar dentro de las 20 horas para dar una buena confirmación del patrón. Esto quiere decir que cuando lo tomas desde el primero y tomas el segundo, esos dos puntos deben de estar dentro de las 20 horas. ¿Ok? Entonces, también tenemos que toca stop loss o take profit si el trade es de riesgo 1-2. Lo vas a dejar correr si es de 1-2. Puedes tomar esa decisión. ¿Ok? Entonces, también se coloca en break-even si el precio ya está en 1-1 y se deja correr a 1-2. O cuando llegue a 1-2, se puede proteger en 1-1 y dejar correr a 1-3. Eso lo vamos a explicar. Se modifica el stop loss por encima del retroceso del patrón de quiebre. Esto ya es cuando es el patrón de quiebre. La envolvente de 4 horas es una vela de confirmación para dejar el trade corriendo. Esto es cuando ya la vela cierra en 4 horas y que sea la vela 1 o la 5 que haya cerrado en 4 horas. Eso te confirma que puedes dejar que corra el trade, la operación. Está prohibido tomar acción en base a las temporalidades menores de 15 minutos. Quiere decir que está prohibido cerrar o entrar en temporalidades de 5, 3 a 1 minuto. El precio se acompaña entre zonas fuertes que el precio pueda ir respetando y entre altos y bajos que vaya dejando. Esto quiere decir que se va acompañando con la acción de precio. Mientras él vaya dejando puntos altos, puntos bajos, puntos altos, entonces vamos a ir moviendo el stop loss. Esto es para temporalidades 15 minutos. Si el trade está protegido en break-even, en precio de entrada, o en 1-1, que ya es beneficio, puedes ir a leer, a estudiar, a hacer ejercicio, o sea, cosas pendientes que tengas, etc. También voy a explicar hoy lo que es el plan de salida, igualmente para todos los patrones y patrón de quiebre. En el plan de salida tenemos prohibido tomar acción igualmente en bases de temporalidades menores de 15 minutos. En caso del trade, si es 1-2, ¿verdad? Un ejemplo, tenemos 20 pips y tenemos 40 pips de take profit, se puede dejar correr a stop loss o take profit. Si el trade se activa en Londres, tomando el segundo punto, y en final de sesión de Nueva York no ha llegado ni siquiera al cuello del patrón, transcurridas 24 horas se cierra. Si en esas 24 horas el patrón no ha roto ni siquiera la zona del cuello y estamos en final de sesión de Nueva York, se cierra. Si la entrada fue un quiebre dentro de la sesión de Nueva York y ya en final de sesión aún se mantiene en el mismo sitio de entrada, se cierra. Si el trade está a punto de llegar a take profit y estamos llegando al final de la sesión de Nueva York y una vela envolvente fuerte en 15 minutos en contra se cierra. Esto es cuando ya está llegando al take profit y no te tocó el take profit, que es el punto de ganancia, y de repente una vela se te sube y ya estamos en final de sesión, ya listos para irnos porque se acaba nuestro horario de trabajo, pues lo cierras porque igual estás en ganancia. Si hay una operación limit para el segundo punto o para niveles de quiebre y aún no se ha activado para final de sesión de Nueva York, se cancela. Si hay una orden limit para un segundo punto y el patrón se desordena, o sea, no se forma bien,
se cancela. Y esto es igualmente si el trade está protegido en break-even o en beneficio, puedes ir a leer, estudiar, hacer ejercicio, hacer cosas pendientes, etc. Vamos un momento con las confirmaciones de entrada de patrón de ayer, ¿verdad? Tenemos que, aquí están los días de trabajo, tenemos nuestro primer punto y la acumulación, que es lo que vamos a determinar como confirmación de que el patrón se esté formando. Aquí tenemos lo que es la divergencia y la convergencia, las correlaciones con otros pares, sea negativa o positiva. Y para el segundo punto de entrada vamos a buscar lo que son las velas cerradas, velas bloqueadas, que esté dentro de esos 30 pips de stop loss o zona fuerte, niveles de retroceso o niveles de reversión. Ayer se me pasó por alto darle las de patrón de quiebre, que son el plan de entrada, pero de patrón en quiebre. La diferencia, aquí tenemos patrón entrada en patrón y patrón en quiebre, es cuando ya determinamos el patrón completado. Esa es la diferencia porque tenemos los mismos días de trabajo, vamos a trabajar con las correlaciones. Obviamente el MACD ya nos estaría confirmando convergencia o divergencia porque ya está el patrón completado, que vamos a determinar allí cuando tenga el quiebre de la zona del cuello. Y para el punto de entrada vamos a buscar lo que es el retroceso en nivel 50 o 61. Vamos a determinar una posible zona donde esos niveles pueda ser la entrada. Aquí tenemos que una vez tomada la operación, pues se hace la bitácora. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, en el patrón de quiebre, en las reglas, tenemos que lo vamos a identificar una vez que rompa la zona del cuello. Aquí, por ejemplo, tenemos el patrón formado. Vamos a suponer que no te activó porque colocaste un poco la entrada arriba, por ejemplo. Y pues ya tú estás entrando en sesión de Nueva York. Tú vas a tomar, ya tuviste que aquí rompió la zona del cuello, tú vas a tomar desde el primer punto, o sea, el primer punto de más alto, no el primer punto de aquí, sino el más alto del segundo punto, perdón, y bajas, ¿verdad? Hasta donde hizo el quiebre. El quiebre en ese momento, si yo acerco, lo hizo aquí. Él baja, ¿verdad? Rompe. Y aquí con esta mecha, él hizo como su último bajo en ese momento. Y sube. Entonces, cuando ya esté subiendo, yo voy a determinar la zona de quiebre y que me dé entre el 61 o el 50. Yo coloco mi operación en venta, obviamente, un sell limit o lo puedes hacer manual. Y entonces por encima lo puedes hacer igual aquí o por encima. Pero aquí está bastante amplio. O sea, aquí está dando como 21 pips. Entonces redondea en stop loss, colocas 20 y te vas 1, 2, por ejemplo. Y listo. Sería caso que lo dejes correr, ¿verdad? Cuando te tome, lo dejas correr a stop loss o lo dejas correr a take profit. Punto. ¿Por qué? Porque ya estás en final de sesión. O porque tienes una operación 1, 2. Okay. Esto es para lo de la regla de entrada de patrón de quiebre. Okay. Quedó claro esto, ¿verdad? Lo del segundo punto para la entrada. Entonces, estas son las reglas. Igualmente las de 4 horas, porque tú vas a determinar las mismas zonas, las divergencias, etcétera. Lo que vimos ayer en la clase
Entonces, tenemos el plan durante el trade, que si el trade es tomado desde el segundo punto, debe estar dentro de las 20 horas. Ok, esto significa que si yo tomé el trade desde aquí, por ejemplo, y llega al segundo punto, debe estar dentro de las 20 horas. Okay, aquí activo el segundo punto y dice que está en las 16:30. Quiere decir que está dentro de las 20 horas. Me está dando una buena confirmación que el segundo punto se dio dentro de las 20 horas, lo cual puedo dejar correr mi trade. Ok, entonces toca stop loss o toca take profit si es 1-2. Quiere decir que si yo tengo mi operación 1-2, que tengo 20 pips, tengo 40 pips, lo que les acabo de explicar, la dejo correr. Si ya yo lo tomé aquí, la dejo correr que toque stop loss, me saquen pérdida, o la dejo correr que me saquen ganancia. Ok, se coloca en break-even cuando esté 1-1 y se deja correr a 1-2 o 1-3. Esto es, si yo tengo mi operación aquí, ¿verdad? Yo tengo los 20 pips, tengo 40 pips, entonces una vez si yo tengo 1-2, como dice aquí, se coloca en break-even cuando esté 1-1. Eso quiere decir que se coloca en break-even, en protección, cuando el precio esté 1-1. Si yo tengo 20 de stop loss y tengo 40 de beneficio, sería 1-1, sería igual, ¿verdad? Sería 20 pips y 20 pips. Entonces, te vas a aceptar y en el momento que el precio se encuentre aquí, yo protejo aquí. Obviamente mi operación va a estar 1-2, en caso que sea 1-2. Entonces, la operación se activó en este punto. Él cae, una vez que caiga y el precio me toque 1-1, que es esta línea, yo voy en mi MetaTrader a proteger, ¿verdad? En ese mismo punto de entrada. Y lo voy a dejar que corra. Aquí regresó, pero no llegó al precio de entrada, no me sacó en break-even. Entonces el precio cae, se regresa, está aún aquí, el precio está aquí y el precio cae. Ok, pero ya está protegido que en caso que en este punto, por ejemplo, llegue aquí y se regresa, me saca en 0. Porque si se va hasta más arriba, pues no me sacó en pérdida, simplemente me sacó en 0. Como también puede llegar, te saca en 0 y se va, porque me ha pasado. Entonces, el siguiente igual o se deja correr a 1.3. Se modifica el stop loss por encima del retroceso del patrón de quiebre. Esto quiere decir que si yo tengo ya el patrón completado en quiebre y por ejemplo, yo tomé la entrada aquí, ¿verdad? Yo tenía mi stop loss en 20 y aquí en 40. Entonces, una vez que me activa la operación y él va cayendo, ¿verdad? Yo protejo esto, lo bajo, lo modifico hasta aquí. ¿Cuál es mi punto? El siguiente alto que dejó fue este alto que dejó.
y el precio comenzó a caer. Entonces yo modifico mi stop loss por encima de la entrada de quiebre. Es lo que dice, se modifica el stop loss por encima del retroceso del patrón del quiebre. ¿Cuál fue el retroceso? Este fue el retroceso en el patrón del quiebre y se modifica el stop loss allí. ¿Para qué? Para que un ejemplo, el precio llega y si se regresa, me sacan stop loss, no me saca completamente en el menos 0,50%, sino que me saca en otro porcentaje menor. Entonces ya en otra siguiente operación yo puedo arriesgar menos, que es la diferencia de lo que me quedó allí. O simplemente puedes arriesgar otra vez el 0,50%, pero no tuviste una pérdida completa de eso. Ok, la vela envolvente de 4 horas de confirmación se deja el trade corriendo si es una vela que tenemos de entrada, que en verano es la 1.5, la 1 o la 5, y en invierno es la 2 o la 6. Entonces, si yo me voy a 4 horas, voy a dejar esto marcado para que no se me pierda. Aquí está. Ok, yo ya determiné mi entrada. Vamos a suponer que yo entré en 15 minutos. Aquí tengo mi primer punto. Aquí tenemos el segundo. Ok, yo entré allí. Pero ¿qué pasa? Cuando ya yo dejo correr, yo tengo mi entrada, la tomé arriba. Un ejemplo, vamos a suponer que la tengo allí. Si yo obtengo mi entrada aquí y la siguiente vela, que es la, mira, es la 5, ¿verdad? Mi entrada fue en la 1. La 5 cierra bajista. Cerró, esta vela cierra, en este momento ella cierra a las 9 de la mañana. Entonces, en sesión de Nueva York, esta vela, cuando ya tú la ves que rompió y cerró así bajista, porque te está quebrando el patrón. Y aquí tenemos que las velas encerradas, las velas atrapadas, estuvieron siempre en los mismos puntos. Y o sea, cerraron igual aquí abajo. Y esta vino y la rompió y cerró por aquí. Entonces, esto me confirma que yo puedo dejar correr mi trade al take profit, porque me está diciendo que va a seguir posiblemente bajando. Si me deja una vela, por ejemplo, esta vela la hubiese dejado cerrada aquí en niveles donde cerró esta y aquí simplemente me dejó una mecha larga. Voy a ponerla de otro color que se vea. No se ve. Ok, me dejó esa mecha allí y solo el cuerpo fue aquí arriba porque lo cerró en el mismo. Allí no me está confirmando que es una vela que pueda seguir bajando. O sea, el precio quizás no quiera seguir bajando porque me está rechazando toda la zona de abajo y el cuerpo está igual en el mismo nivel donde cerró los demás. Ok, entonces en este caso sí nos confirma porque cerró por debajo y bastante bajista, una vela envolvente. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice envolvente 4 horas, vela de confirmación para dejar el trade corriendo, que es la vela 1 o la 5. Entonces, es prohibido tomar acción en base a las temporalidades menores de 15 horas. Si yo estoy en mi operación, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, si yo tengo mi operación allí, yo no voy a bajar. Si bajo la temporalidad, creo que me cambia. Sí.
yo no voy a bajar a temporalidades menores a ver qué está haciendo allí. Porque yo puedo ver una vela grandísima. Por ejemplo, yo veo estas velas alcistas, veo esta vela alcista. Y yo digo, no, ya las siguientes son alcistas y se van. Entonces, ¿qué hace el precio? Mira, hizo dos velas alcistas, indicando que la fuerza está en compra y no, el mercado también comenzó a caer. Y simplemente en 15 minutos, esto fue una mecha que dejó. Vamos a ver. Allí está. La acabo de marcar ahorita. Y mira, esta fue una mecha que dejó en temporalidad de 15 minutos, lo cual me está indicando que está rechazando allí. A cambio, en 5 minutos me estaba diciendo que quería subir. Entonces, por eso no podemos tomar acción en base a temporalidades menores de 15 minutos. Ok, el precio se acompaña entre zonas fuertes que el precio pueda ir respetando y altos y bajos que vaya dejando. Esto es, si yo tengo mi entrada aquí, la dejé color blanco. Yo tengo mi entrada allí, ¿verdad? Perdón. Ok, yo tengo mi entrada allí, entonces el precio va bajando, dejó este alto, bajó, ¿verdad? Sube, deja este alto. Una vez que quiebra, yo puedo proteger aquí, ya que el precio ya bajó y está básicamente igual que el 1.1. Esa regla también está. Vamos a ver. Prohibido tomar en base a temporalidad. El precio se acompaña, ok, se acompaña entre zonas fuertes. Si el precio está protegido en break-even o en 1.1, quiere decir que una vez que bajó aquí el precio a 1.1, la regla extra que se deja allí. Este es 1.1, este es 1.2. Si yo tengo una operación 1.3, las marco de esta forma. Y este es mi 1.3. Entonces la divido en tres partes. Del 20, si es 20, es 1.1. 40, aquí 40, es 1.2 porque estás arriesgando 20. Es el doble de 20. Y 60 es el triple de 20. Entonces tenemos aquí arriba 20 pips de riesgo. Aquí estamos 1.1. Aquí estamos 1.2. Quiere decir 20 de riesgo. Lo hago de esta manera porque sé que hay personas nuevas para que entiendan mejor. Aquí tenemos igual el 1.1. Uno, 2 y 1, 3. Y aquí sería mi 1, 3. Una vez que el precio entra, cae aquí, en esta zona, quiere decir que estoy 1, 1. ¿Qué hago? Se protege. A break-even. Que si me saca hacia arriba, pues no pasa nada. Está en break-even, está en 0. No perdí ni gané. Entonces, el precio cae. ¿Y a dónde cae? Cae aquí, a la zona de 1, 2. Tenemos 1 y el 2. ¿Qué hago yo en mi MetaTrader? Aquí no se puede bajar esto, no se puede bajar más. Ah, no, sí se puede, mira. No sabía. Esto lo bajas aquí. Pero ¿qué pasa?
en tu MetaTrader, el precio es lo que vas a bajar allí. ¿Qué pasa? Esto negro, ya esto sería hacia azulito, sería mi ganancia, porque una vez que el precio, si él está aquí, ¿verdad? Y retrocede, como lo hizo en este caso, él llega a este punto, pero si él retrocede, me saca con esta mecha en el punto 1.1, o sea, me sacó con 50% de ganancia. Porque si yo tengo 20 pips arriesgando el 0.50 y yo voy por 1.3, este sería mi 50 de ganancia, este sería mi 1% de ganancia y este sería mi 1.50 de ganancia en porcentaje. Aquí lo tenemos en pips, en los números, y aquí lo tenemos en porcentaje. Si se los coloco en dinero, en base a una cuenta de 100.000, tenemos que estos son 500, $500 de riesgo. O sea, más fácil de verdad que no se los puedo explicar. A mí de esta manera nunca me lo explicaron y a veces costaba un poquito más. No sé si era que no entendía o era la manera en que me lo explicaban, que no sé. Esto es para colegio prácticamente, niños de preescolar. Perdón, aquí tenemos el 1000, me distraje un poquito, aquí tenemos el 1000. Eso sería 1500. Así como se lo expliqué en la clase de gestión de riesgos, básicamente esto, lo que les estoy explicando aquí. Para el que no entendió en la clase pasada, pues aquí tuvo que haber entendido sí o sí. Aquí tenemos los 20 pips de riesgo arriba. Acuérdense que bajamos esto. Aquí tenemos los 20 pips, que es el 50%, y en dólares 500. Si el precio cae aquí al 1.2 con 40 pips, sería 1% de ganancia y $1000. Y si cae al 1.3 serían 60 pips, 1.50% de la cuenta serían 1500. Entonces aquí ya el precio, si retrocedió, me sacó aquí, me sacó con esto de ganancia. 20 pips, 0.50% de la cuenta, $500. Y el precio se fue, básicamente con esta mecha, sacó aquí. Esto es cuando se va modificando partes por partes y se va protegiendo. Si el precio no hubiese sacado esta mecha, es que me emociona, o discúlpeme, rayó mucho el gráfico. Ay, no. Ok, si el precio en este punto no me hubiese sacado con esa mecha, si en un ejemplo tomamos la entrada aquí, no me hubiese sacado con esa mecha, pero ya yo estoy protegida aquí en 1.1, simplemente hubiese llegado aquí y cae. Una vez que rompa aquí, yo protejo a 1.2. Puedes dejarlo correr allí. A 1.2. Que si el precio pues no se va como hizo en este punto y se quiere ir todo otra vez, porque a veces puede regresar a tu punto de entrada, entonces ¿qué hizo allí? Te sacó en esta zona del 1.2, pero te sacó con 40 pips de ganancia, te sacó con 1% y te sacó con $1000. Espero que haya quedado muy clara porque expliqué muy clara esta parte. Ok, entonces eso es cuando el precio se va acompañando entre altos y bajos, se va modificando. Ok, vamos con el plan de salida.
el plan de salida tenemos que prohibido tomar acción del precio en temporalidades menores, 15 minutos. Si el trade es 1-2, se puede dejar correr stop loss o take profit, eso ya lo expliqué también. Si el trade se activa en Londres, tomando el segundo punto, y en final de sesión de Nueva York no ha llegado ni siquiera el cuello del patrón transcurridas 24 horas, se cierra. Esto quiere decir que si yo tengo ¿dónde está la herramienta? Ok, yo tengo mi primer punto tomado aquí. Y el segundo punto, ok, fue aquí. Pero el patrón ya son las 24 horas. Vamos a ver. 24 horas. Aquí, un día. Si el patrón, yo tengo mi primer punto aquí. Ok, está esto. Y entonces ya están transcurridas aquí las 24 horas y el precio aún ni siquiera ha llegado a la zona del cuello. ¿Qué hacemos? Se cierra la operación porque ya van 24 horas y ni siquiera me ha formado aquí me ha llegado a la zona del cuello. Eso es si, por ejemplo, yo tengo aquí la entrada. Ok, me activó. Yo tengo mi stop loss, 20 pips. Ok, ahí 20 pips. Y está aquí. Ya aquí yo estoy adentro de la operación. Aquí baja, pero aquí estamos en sesión de Nueva York, transcurridas las 24 horas, y el precio nada que cae a zona del cuello. ¿Qué hago yo? Pues cierro. Esté donde esté, en el punto que esté, negativo o positivo, cierro la operación. Ok, eso es punto aquí, las 24 horas. Si en esas 24 horas el patrón no ha roto ni siquiera la zona del cuello y estamos en final de sesión de Nueva York, se cierra. Esto quiere decir que aquí, ok, el precio llegó a la zona del cuello, pero ¿qué pasa? No ha roto esa zona. Y ya estamos, ok, aquí, no ha roto. Y ya estamos en final de sesión de Tokio, de Nueva York. ¿Y cuál es la sesión de Nueva York? Esta. Entonces, para este punto no ha roto ni siquiera aquí y ya estamos en final. Sería todo este final de la sesión de Nueva York. Se cierra la operación. Ok. El siguiente punto es, si la entrada fue en patrón de quiebre dentro de la sesión de Nueva York y ya en final de sesión aún se mantiene en el mismo sitio, la entrada se cierra. Si aquí tengo el patrón de quiebre, ok, yo tomé la operación. Y el precio me activa, pero está aquí, acumulando allí. Y ya estamos en final de sesión de Nueva York. Esta es toda la sesión de Nueva York. ¿Qué hago yo? Cierro, porque una vez que toque allí, el precio debería empezar a caer. Y si se mantiene allí acumulando, pues la operación se cierra. Ok, si el trade está a punto de llegar a take profit y estamos llegando al final de la sesión de Nueva York y la vela envolvente en 15 minutos cierra en contra, se cierra. Esto es, por ejemplo, mi take profit está aquí abajo. Mi take profit, a ver, sí, mi take profit está aquí abajo. Yo entré en patrón de quiebre, sesión de Nueva York. Entonces, el precio llega a este punto.
ejemplo, él está aquí bajando, pero aquí se regresa, está a punto de tocarme el take profit. Y aquí el precio se regresa con una vela alcista envolvente en 15 minutos. ¿Qué hago yo? Pues obviamente cierro en caso que no lo tenga aquí, que haya modificado todo esto, y lo tenga en 1.1 o lo tenga en 1.2, ¿verdad? Que lo tenga dejado correr, simplemente lo cierro. ¿Por qué? Porque ya estoy en final de sesión de Nueva York, ya me cerró alcista y no me llegó al punto de take profit, porque ¿qué pasa? Si lo tienes todavía aquí en stop loss, ni siquiera has modificado nada, por ejemplo, pero tú te confías porque ya tú dejaste tu operación que sea 1.3 y a juro te la tiene que tocar 1.3. No, el precio a veces se acerca, no te saca en take profit y entonces se regresa. Y tú no, ese va a hacer un alto más bajo y va a caer. No pasa, a veces no pasa, simplemente sube, hace esto y te termina sacando en stop loss. Entonces no dejes que una operación ganadora, porque estuvo a punto de sacarte en ganancia, al final de tu ganancia, no dejes que esa operación se convierta en perdedora. ¿Ok? Acuérdense que somos proyectadores del mercado, más no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces hay que ir protegiendo. Aquí tenemos. Si hay una operación limit para el segundo punto o para niveles de quiebre y aún no se ha activado para final de sesión de Nueva York, se cancela esa operación. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, aquí, vamos a dar el ejemplo, vamos a dar primero el ejemplo de la operación limit arriba. Yo tengo mi operación limit aquí, por ejemplo, y ya estoy en final de Nueva York, aquí, y el precio vamos a suponer que estuvo aquí, pero para final no me ha activado esto. ¿Qué hago? Yo cierro. Ya estoy en final de sesión de Nueva York y ya esta operación se cancela. En el caso, si fuera el patrón de quiebre, ok, yo tengo mi patrón de quiebre aquí. Ya rompió con esto, ¿verdad? Ya quebró el patrón. Entonces, yo calculo desde ese impulso al final. Vamos a suponer que, lo activo aquí. Pero vamos a suponer que yo puse mi entrada en el 61. Entonces, si vemos, ya estamos en final de sesión. Aquí esta es la final de la sesión de Nueva York. Y el precio está por aquí. Ya en estos puntos, esta operación se cancela. Porque el punto de entrada me está indicando que básicamente fue este. Ya esto se cancela. Porque miren, después, bueno, iba a decir que posiblemente después, ya aquí está muy por debajo, llegando a mis precios de llegada. Entonces ya no vale la pena dejar esta operación creyendo que el precio va a subir, a tocarte allí y va a regresar. Ya está muy por debajo. Y entonces miren, aquí el precio llegó, lo que hizo fue que aquí si hubieses dejado esa operación, la activa, pero se va directo a tu stop loss. Aquí la activa, suponiendo que va a caer y no, lo que hizo fue que siguió de largo y te sacó en stop loss. Entonces ya para estos puntos, sesiones,
final de sesión de Nueva York, ya se cancela esta operación. Si es una orden límite. Si entraste por mercado, pues obviamente ya estás dentro de la operación. Entonces, si hay una orden límite para el segundo punto y el patrón se desordena y no se forma bien, también se cancela. Es lo mismo. Si yo tengo aquí mi entrada y no me la he activado, pero aquí el patrón sigue y sigue y sigue, pero aún no me ha activado esto y ya tengo todo esto, quiere decir que esa operación que yo tenía aquí arriba se cancela. No me la he activado porque el patrón ya se desordenó. O está muy desordenado así, o simplemente ya empieza a caer. Obviamente se cierra esa operación. Igualmente para el quiebre. Si ya el patrón que no te lo activó y ya se fue, pues obviamente se cierra. Y pues si el trade está protegido en break-even o en beneficio 1-1, puedes estudiar, hacer ejercicio, etcétera, lo que tengas pendiente. Entonces espero que haya quedado muy clara la clase de hoy. Y cualquier duda pues me pueden escribir. Siempre voy a estar pendiente por allí. Espero que pasen un muy feliz fin de semana para todos.